En el capítulo pasado, Benji mostró por qué es el mejor arquero del torneo y tal vez del mundo. Oliver recordó las palabras de la libreta de Roberto y usó su fútbol libre para crear una oportunidad que terminó en gol. 2-1 lo gana Japón y Snyder está listo para empatar. Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 34. Por cierto, un saludo para José Ramón que me pidió el saludo en uno de los comentarios del video. Gracias a vos y a todos los que apoyan el resumen semanal. No duden en recomendar series o películas en los comentarios y vamos con el resumen. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tras el gol japonés, el mundo se lleva una sorpresa al ver cómo cae la selección favorita al título. Oliver y su equipo se ganan el reconocimiento merecido. Por su parte, en Japón, Sanae, la novia de Oliver, se pone sentimental al recordar cada una de las veces que hinchó por él. Parece que no encontraron mejores formas de rellenar y alargar más el partido. Pero bueno, después de la llorada, el partido. Saca Alemania con su capitán que pone cara de esta me la empato yo solito. Pero a medias, porque tanto él como Oliver siguen con el pie paralizado. Es una mala noticia. Ya saben, por el choque de hace unos minutos. Tras la arremetida alemana, Benji es el encargado de organizar a la defensa para que no le bajen a la intensidad. Misaki, que está totalmente concentrado en la defensa, aumenta la presión ante Chester, el cual busca hacerle llegar el balón a su capitán, que intenta ayudarlo, pero Bruce se interpone en su camino y se le pega a Juan Garrapata en la marca. Chester saca un pase que por la presión termina siendo interceptado por Matsuyama, que lo despeja de primera. Faltan 15 minutos para que el partido termine y podemos ver a cada uno de los personajes secundarios de Japón dando su apoyo. La familia de Hyuga, la de Benji, la de Oliver, los amigos, los entrenadores, etc. Hasta la sinvergüenza de la mamá de Misaki apoya a su hijo después de abandonarlo cuando era un bebé. En fin, la hipotenusa o el interés. Los alemanes empiezan a sentir que pueden perder el partido llenándose de dudas. Al darse cuenta de esto, Snyder alza su voz diciendo que solo los mejores ganan en el fútbol. Y como si esas palabras no fueran suficientes, procede a morder su pierna paralizada. Sí, morder, para cambiar el entumecimiento por dolor. El macho. Inteligente. Acto seguido, el Kaiser empieza una carrera en solitario hacia el arco japonés, mandando a volar al pobre Misaki que se cruzaba en su camino. ¿Acaso es una falta? Nada de eso. Saca un lejano tiro de fuego que se dirige rastrero a la esquina izquierda y el cual es atajado por Benji sin ningún tipo de problema. Ni rebote da. El nivel de Benji subió durante todo el partido y el Kaiser tendrá que inventarse algo más para hacer un gol. Eso sí, el ataque alemán no para. La presión sigue esta vez con Chester y Magnus que empiezan un ataque en conjunto. Bruce da todo en la defensa ante la mirada de su madre que lo ve orgullosa desde Japón. No estoy llorando, solo se me metió una madre orgullosa en el ojo. No sé por qué estoy llorando. La cagada, más desarrollo de personajes. Esta vez Mama y Chisaki recordando lo tronco que era su hijo y el bien que le hizo conocer a Oliver. Como sea, en el campo Japón sigue defendiendo con todo lo que tiene y en la tribuna Gino de Italia, Díaz de Argentina y Pierre por Francia reconocen cómo todos pensaban que Japón se iría del torneo con 0 ganados. Y ahora mírenlos, en cada partido mejoraron y dan la sensación de ser los únicos que pueden vencer a los alemanes en sus putas caras. Volviendo al juego, Kals entra en modo serio y no es porque intercepte un pase de Oliver que iba para Hyuga, no. Es porque se deshace de su palillo. Hasta sus compañeros saben que la cosa se pone seria después de eso. Esta cosa es real, hijo. Con tan solo 10 minutos por jugar, los alemanes se llenan aún más de energía al ver a su segundo mejor jugador ponerse serio. Takechi le sale al paso a Kals, que usa su regate del erizo para mandarlo a volar, que no sé cuál es la diferencia con los demás regates. Aparte del nombre y que te manda a volar a la mierda y que parece que es una falta que nunca cobran, no sé cuál es la diferencia. En fin, el regate del erizo. Qué interesante. Pero bien, muy serio y todo, pero Cal sabe que ante tal defensa lo mejor es apoyarse en sus compañeros. Le pasa el balón a Chester, que va por la banda izquierda y que de primera cambia a Magnus a la banda derecha, confundiendo a la defensa japonesa. Menos mal está Benji, que pone orden y les dice que se queden en la marca con Kals. Y efectivamente, Magnus se la devuelve a Kals tal como lo pensó Benji. Pero el alemán actúa
actuó como señuelo para dársela de taco a Snyder, que entraba solo por el centro del área. El Kaiser no duda y carga el tiro de fuego más potente que hemos visto en todo el partido. Bueno, miren esto. Pero Bruce sale de la nada. Sí, Bruce. Aparece con su movimiento especial, el bloqueo de cara, arriesgando toda su vida. Eso tuvo que doler. Bruce queda en el suelo agonizando después de tremendo impacto, ¿quién no? La jugada no termina y los alemanes no paran su ataque. Oliver baja a defender mientras Magnus cabecea el balón para su capitán, ganándole a Matsuyama en el salto. Otro tiro de fuego se aproxima, a menos que Oliver llegue a tiempo y se barra para frenarlo. Buen intento, dice Snyder, el cual toca el balón hacia un amague para que Oliver pase como colectivo lleno. Snyder procede a rematar, sin embargo, no tan rápido si Bruce sacrificó su cara porque su capitán no lo puede hacer. Pero el Kaiser, qué cantidad de amagues y contra amagues, el Kaiser cambia el balón para su pierna izquierda y esta vez Oliver no puede recuperar la posición, quedando el arco a disposición del delantero alemán. Desde el punto penal, en un mano a mano con Benji, Snyder saca un fuerte remate con su pierna izquierda. Benji pierde un segundo en decidir si era un amague o un tiro de pierna izquierda. Tarde. El que duda, pierde. ¿Verdad que te engañé? Gol. ¿Qué digo gol? Golazo de Snyder al minuto 22 del segundo tiempo. Nada que hacer. 2 iguales. El ánimo del equipo japonés queda por el piso. Benji perdió en un mano a mano. Bruce está lesionado con una posible contusión después del balonazo en la cara. Todos se acercan para ver qué tan grave es lo de Bruce, que está sangrando y no puede ponerse en pie. En su lecho de muerte, Bruce le agradece a su capitán por ser parte de su vida, porque sin él nunca hubiera llegado a ser representante japonés. Sí, nunca. Su último deseo antes de dejar este mundo es que su capitán sea campeón y reconocido como el mejor jugador del mundo. Y así, con esas palabras, Bruce muere. Es un verdadero hombre. Bueno, un poco exagerado, luego revive. Cambio para Japón, entra Izawa a estorbar estos últimos 8 minutos de partido. Con tan poco tiempo, ambos equipos han mostrado todo lo que tienen. A ninguno le queda algo bajo la manga. Solo el que lo quiera más ganará el partido o el que tenga al mejor jugador, que suele ser el protagonista de la serie, casualmente. Los dos capitanes dan su último discurso, Oliver pide que lo den todo por la muerte de Bruce y listo. Huele a venganza. Y bueno gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 34. Ya saben qué hacer, suscríbanse si son nuevos en el canal, gracias por apoyar tanto el resumen semanal. El próximo sábado uno nuevo, no duden en recomendar series para resumir o lo que ustedes quieran. Comenten que siempre contesto, denle un like bien brutal, compartan toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.